Bueno, acá vamos a ver lo siguiente. Nosotros habíamos visto hasta el momento que yo tenía un sistema de fuerzas y ese sistema de fuerzas podía estar en movimiento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Iba a fijarme la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, y eso me iba a dar la resultante en X y la resultante en Y. ¿Dudas de esto? La equilibrante, la fuerza que equilibrara el sistema, iba a ser la fuerza opuesta a la resultante. O sea, iba a tener la misma magnitud, pero iba a estar 180 grados en sentido contrario. ¿Está claro? Y obviamente la coordenada de X y las coordenadas de Y iban a tener justamente signos opuestos. Bien, observemos esto. Supongamos que yo nombro acá tensión 1 y tensión 2. Y me dice lo siguiente: hallar la fuerza que realizan los tensores para sostener el cuerpo. Y 200. No. Los dos juntos. No, 184 y Bien. Los dos juntos tenés que hacer 200 para equilibrarlo. En realidad, ahora vamos a ver, porque hay que descomponer. Y tengo que ver cuál es la magnitud. No es lo mismo. Si tuviese un solo tensor acá, un solo tensor recto acá, Sí, sería 200. ahí sí sería 200 porque sería opuesto. Pero lo que yo te digo, Yami, es que los dos juntos deberían sumar 200, ¿o no? Los dos juntos deberían sumar 200 en Y. En Y. Pero vamos a partir de esto. Para que algo esté en equilibrio, quiere decir que está quieto. Y para que esté quieto, quiere decir que esto está en situación de reposo. Vamos en una grabación. Entonces voy a tener una tensión 1, una tensión 2 y voy a tener un peso. Ustedes siempre tienen que hacer este diagrama que se denomina diagrama de cuerpos libres. ¿Dudas de lo que digo? No. Este ángulo va a ser igual a este porque son alternos internos, 40 grados. Este ángulo va a ser igual a este, también por alternos internos, 30 grados. Y acá voy a tener tensión 1, tensión 2. ¿Cómo me doy cuenta que la tensión 1 está haciendo fuerza hacia arriba? Porque si yo cortara acá, todo este sistema se movería así, ¿sí o no? Sí. Entonces lo que está haciendo es justamente lo contrario para sostenerlo. Lo mismo esto. Entonces, a partir de acá voy a plantear lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a tensión 1 en X más tensión 2 en X más el peso en X, y todo esto me tiene que dar ¿cuánto? No, 0. 0, porque está en equilibrio. Entonces, ¿cómo hago la tensión 1 en X? ¿Cómo lo planteo? ¿Qué sé yo? ¿Es positivo o negativo? Miren acá. Y positivo. Positivo. Y va a ser la tensión 1 por ¿quién? 0 de 40. Coseno de 40 grados. La tensión 2 va a ser positiva o negativa. Y va a ser menos tensión 2 por coseno de 30 grados. ¿Y el peso en X cuánto va a ser? 0. 0, porque no tiene nada sobre el eje. Bien, ¿qué voy a decir acá? Bueno, que la tensión 1 por el coseno de 40 menos la tensión 2 por el coseno de 30 va a ser igual a 0. ¿Dudas de esto? La tensión 1 va a ser igual. Paso la tensión 2 hacia el otro miembro positivo y paso el coseno de 40 que está multiplicando a la tensión 1, ¿de qué manera? Dividiendo. Yami, ¿no tenemos dos incógnitas? Sí. Y Ahora reemplazamos que uno ahí para tener solo de dos. no. Acá tengo una sola ecuación. ¿Por qué S menos te da 0? En el peso, Sí, porque está el Hace 0 falta el de X. peso. Se pasa de 200. El 0 de X. pero en X no tiene componente. Está todo, el peso está todo apoyado sobre Y. X vale 0 cuando Y vale ¿Está bien? ¿Qué es PX? el peso. Peso, bro. El peso valía 200 en Y, va para abajo, pero en X vale 0. Escuchen. ¿Y por Escuchen. qué es Necesito 0 que me igual a presten 0? atención, por favor. El peso, ¿sobre qué eje está apoyado? Entonces, en X, ¿cuánto vale? En X no está aplicando ningún tipo de fuerza. ¿Bien? La fórmula vamos a tener. No hay fórmula. Sí,
Sí, todo eso. No, casi tenés que hacer los dos. Después vas a Es hacer. uno, es Ahora voy acá. 1 por 40, eso se lo vamos a tener. No, ahí va. La sumatoria de fuerzas en I es igual a la tensión 1 en I más la tensión 2 en I más el peso en I. Y todo esto, ¿cuánto tiene que dar? Cero. Acá va a aparecer mi segunda ecuación para tener mi sistema de ecuaciones. ¿Está claro? La tensión 1 en I, ¿a qué es igual? A tensión 1 por quién? Por el seno de 40. Seno de 40 grados. La tensión 2 en I, ¿a qué es igual? A tensión 2 es positiva también, ¿no? En I son las dos positivas. Y el peso en I, ahora sí, ¿cuánto vale? Pero menos 200, porque está yendo hacia abajo, hacia la parte negativa de I. Todo el peso está apoyado sobre I. ¿Dudas? Bien. Una vez que yo tenga esto, yo voy a decir que la sumatoria de estas fuerzas va a ser igual a T1 por el seno de 40 más T2 por el seno de 30 menos 200 newtons igual 0. ¿Dudas? A T1 lo voy a sustituir por esto que tengo acá. ¿Lo ven? Entonces, en T1 voy a escribir. Y yo en la anterior no podía reemplazar T1 también. No, porque en la anterior no puedo reemplazar la ecuación en la misma ecuación. Tengo que tener dos ecuaciones distintas. Hago sustitución y me va a quedar T2 por coseno de 30 grados sobre coseno de quién? 40 más. Coseno de 40 grados. Todo. ¿Todo esto por quién? Por todo eso. Por el seno de 40. Ojo, no se olviden eso que está ahí. Más T2 por el seno de 30. Todo es igual a 200 newtons. ¿Listo? Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? Lo único que tengo es esto y que se repite en ambos términos, chicos. Sí o sí tiene que dar tipo 200 clavados o puede dar nada. No, puede dar cualquier cosa, puede ser cualquier peso. Fíjate lo que se repite en ambos términos. T2. Entonces lo saco como factor común. ¿Me siguen la idea? T2 va a ser igual ¿a quién? A coseno de 30 por seno de 40 sobre coseno de 40 más seno de 30. Todo esto que acabo de poner en paréntesis no deja de ser un número. Y esto es igual ¿a quién? 200 newtons. Bueno, ahora ya con esto puedo sacar T2. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que T2, ¿Y no podías haber hecho estudiar un tipo despejado de T2? sí, y ahí lo despejé. Ahora fíjate, Pero hace falta común. saqué factor común porque estaba en dos términos, está acá y está acá. Ahora lo tengo en un único término y todo esto está multiplicando, ¿sí o no? ¿Cómo pasa todo esto? Dividiendo a 200. Coseno de 30, seno de 40, coseno de 40. 2, el número ya me sigue. Ahí voy. Esto es así. Esto es 200 dividido 1.2. coseno de 30, seno de 40, coseno de 40 era, Sí. coseno de 40 y lo último, Seno de 30. seno de 30. Me corro un poquito más. Fíjense esto, quiero hacer una aclaración para que se eviten trabajo en la calculadora. Seno de 30. Cuando yo tengo el mismo ángulo, ¿ven que acá me queda seno de 40 sobre coseno de 40? ¿Lo ven a esto? En realidad el seno de 40 no estaba. Sí, está. Está multiplicando. Es lo mismo. Si yo tengo 2 tercios por 4, acá hay un 1 abajo. Y es lo mismo que 2 por 4 tercios. Tachás. Es lo mismo, no voy a tachar, presten atención. Cuando yo tengo seno sobre coseno, luego lo van a ver en matemática con la unidad 5. Cuando yo tengo seno sobre coseno del mismo ángulo, esto es tangente de ese ángulo. La tangente del ángulo alfa es una identidad, la identidad cociente
seno sobre coseno. ¿Por qué digo esto? Para no volverse locos con esto que está acá. Fíjense, ¿ustedes qué van a poner? Coseno de 30 por tangente de 40 más seno de 30. Entonces tienen menos posibilidad de meter la pata en la calculadora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no ponen todo, tampoco es la muerte de nadie. ¿Listo? Todo esto, ¿cuánto da? 1.2 te da el paréntesis. Y hace 200 dividido ANS. 163. ¿Cuánto? 163,04. 163,04 newtons. ¿Esto quién es? La tensión que llamé 2. ¿Qué me falta averiguar? T1, pa. T1. Entonces, ahora voy a ir acá. Voy a checar un poco. Y voy a ir acá. T1 a qué era igual? A T2 por coseno de 30 dividido coseno de 40. Entonces voy a decir que T1 es igual a 163,04 por coseno de 30 dividido coseno de 40. ¿Cuánto da esto? 1,84,82. 184, 32 newtons. Bien, no importa. A ver, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo acá esto para guiarme, ¿está claro? Quizás las respuestas me podrían haber dado al revés. Y no sé cómo me dieron. ¿Me dieron iguales con el mismo orden? Sí. Quizás porque ellos primero despejan T1. No tiene nada que ver. Yo nombré T1 y T2 y cuando lo hicieron fue así. Por ahí ellos habían nombrado T1 acá y T2 y me podrían haber dado distintos. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Si te da una 184 la otra 173, sumás, te van a dar como 350. Entonces no Sí. Como no están rectas, no te Como no están rectas, cuando vos las descompongas, si vos descomponés a las dos en I, las dos sumadas te tienen que dar 200. ¿Entendés? Vos lo que estás averiguando es el módulo de las tensiones. ¿Se entiende lo que te dije? Entonces, si vos descomponés en I, fíjate, T1 en I. Sí, no es lo mismo hacer fuerza empujando la puerta de un... Claro, ¿está bien? Entonces, cuando vos descompongas te va a pasar eso. ¿Quedó claro?